¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Podemos decirlo más fuerte y de pies. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de vivir este momento en su presencia santa. La gran fiesta del Corpus Christi es la fiesta de la unidad en la Santísima Trinidad. Pidámosle al Espíritu Santo que se recree en nuestros corazones, que sea Él en mis labios, Él en sus oídos, que el Espíritu Santo no se atreva a tentar, que sea el Espíritu Santo el que actúe, para que el enemigo no entre en esta charla. Pídele al Espíritu Santo para que sienta su fuego en esta mañana, que sea su palabra la que inunde nuestros corazones. Y vamos a cantar juntos. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena ese lugar con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena ese lugar con tu poder. Te recibo, te recibo, te recibo, Espíritu Santo. 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con el Espíritu Santo se escucha más bonito. Pueden sentarse. Quiero iniciar, como sé que algunos van a tomar apuntes, quiero iniciar con una lectura del Antiguo Testamento que va a guiar esta primer parte.
El tema que nos reúne hoy, ¿cómo se llama este encuentro que nos ha congregado? En Él somos uno. Y en este momento vamos a ver la Eucaristía como signo de unidad en Cristo y entre nosotros. La Eucaristía como el signo, vean tan bonito, no es un símbolo. A veces, no, es que la Eucaristía es un símbolo. No, señores, es un signo. Significa por sí misma, no es algo que representa en sí misma, y esa es la categoría del signo. En sí misma se encierra toda la riqueza. La Eucaristía como signo de unidad en Cristo y entre nosotros. Y vamos a iniciar con una lectura de Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Elías se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo Yahvé: sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría encontrarnos para este congreso en honor a la fiesta santa del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cada vez que miramos al Señor en el Santísimo, encontramos sentido a nuestro servicio, fortaleza para nuestras almas. Hace un momento, ¿cómo se llamaba el hermano que dio la charla? Henry. Henry nos hablaba de un tema. ¿Recuerdan cuál era el tema? La Sagrada Eucaristía es la que alimenta nuestras comunidades para que sean de verdad comunidades de fe. Y por eso el tema central anterior era en torno a la fe. Y no solo alimenta nuestro servicio, sino toda nuestra vida. Pues un servicio sin fe termina siendo asfixiante y pesado. Y para no perder la fe es indispensable la adoración eucarística. Por eso el tema anterior se encerraba en la fe. Y hay algo muy bello, y es que en la Eucaristía el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Por eso iniciamos en la primer charla hablando de la fe que orienta nuestro camino eucarístico. Pues bien, en este congreso eucarístico, cada uno de nosotros ha de sentirse plenamente privilegiado. Aquí no vinimos tanto a aprender como a contemplar y degustar. Aquí venimos a adorar, pues si en Él somos uno, lo que debemos hacer es mirarlo a Él. Y una vez que lo vemos, decimos con San Miguel: ¿quién como Dios? Ya se me están durmiendo. Con fuerza, ¿quién como Dios? Que San Miguel se sienta orgulloso y diga: estos son guerreritos como yo. Pues bien, decimos
que nadie sino Dios puede generar unidad. Pero antes de adentrarnos en el tema central de mi intervención, quisiera que juntos pensemos en una realidad fundamental para ser eucarísticos, unido a la fe. ¿Cuál creen que es? Pregúntenle al del lado. Es una realidad fundamental unida a la fe. Creo que es difícil que la dividamos, porque vamos a pensar en el amor, y es fundamental el amor. Vamos a pensar en otras realidades, pero hay una en especial que nos compenetra con el misterio, y es el silencio. El silencio. Por eso comencé con esta lectura de Primera de Reyes. Por eso hay una pregunta que debe retumbar hoy en esta fiesta del Corpus Christi. ¿Qué papel ocupa el silencio en mi vida diaria? Porque al exponerse el Señor en la custodia santa, Él aparece ante nosotros en un aparente silencio y requiere de nosotros también una respuesta en el silencio que une y purifica. Así que esta primer parte vamos a abordar el silencio como requisito para la unidad entre Cristo y nosotros. El silencio es fundamental. Escuchamos al inicio el momento en que el profeta Elías encuentra a Dios ¿en dónde? ¿En el huracán? ¿En el fuego? ¿En el terremoto? ¿En qué lo encontró? En el susurro suave, en el silencio. Esta primera parte quiere que comprendamos que la unidad no se logra únicamente a través de las palabras o cantos, sino que se puede encontrar la unidad en el silencio. Hay muchos momentos de compartir con ruido que generan unidad, por ejemplo, una fiesta, por ejemplo, un cumpleaños, un viaje, cantar la cotorrita. Ustedes siempre cantan la cotorrita. ¿Esto genera qué? Alegría. También genera unidad. Pero la prueba de que el silencio es requisito para una unidad más perfecta es pensar en el momento en que llega la muerte de un ser querido o de un familiar. Allí sobran las palabras. ¿Qué palabras le dice a uno? Le dice uno a la persona que acaba de perder a un familiar. Ahí las palabras sobran. ¿Qué es lo que hace uno? Abrazar, acompañar y callar. Porque es un momento en el que el silencio une, y une de una manera más especial que decir palabras. Yo al celebrar las exequias, uno muchas veces no logra comprender el dolor de la persona. Y no más uno con el saludo ya puede uno hasta equivocarse. Y en el momento de la exequia y uno dice, ¿cómo están? Y uno dice, Dios mío, ¿para qué pregunté esto? Es decir, a veces las palabras lo que hacen es ser inconveniente para la verdadera unidad. Y eso es lo que quiero a que nos dirijamos en esta primera parte. Pues bien, el contexto de esta lectura es muy amplio. Tendríamos que disponer de más tiempo del que tenemos para poder comprender la hondura del texto que se nos ofrece. Sin embargo, el mensaje para nosotros es muy diciente. Elías acaba de tener un enfrentamiento con los falsos profetas en el Monte Carmelo. Recuerden que el Monte Santo, de ahí viene la tradición del Monte Carmelo, porque Elías santificó este monte con su presencia y con la presencia de Yahvé. Pues bien, empieza a tener el pueblo una hambruna muy grande, y este pueblo de Israel ya se había alejado mucho de Dios. Y Elías va a la montaña, al Monte Carmelo, y allí empieza a hacer oración. Pero el pueblo, una vez que sabe que necesitan de una ayuda más, van a donde Elías y le dicen, bueno, quizás es por tu culpa que nosotros estamos pasando hambre. Y Elías les dice, pues vamos a hacer un desafío. Y el que pierda
que pase la espada sobre él. Y hacen 2 altares, uno para los dioses de Baal y un altar para el Dios de Yahvé. Elías les dice, vamos a preparar la ofrenda y la ofrenda que se encienda y que se consuma, a ese Dios le creeremos. Y comienzan los falsos profetas con los dioses de Baal y empiezan a hacer adoraciones, ellos mismos se mutilan, se cortan las venas, derraman sangre y no se enciende nada. Y Elías dice, ahora vamos a invocar al Yahvé, al Dios de nuestros padres. Es en ese contexto donde ocurre esta intervención que viene más adelante. Elías invoca a Yahvé, Yahvé llega con su fuego, consume la ofrenda y todos creen y dicen, este es el verdadero Dios. Y hay algo significativo que ocurre. Elías degolla a los falsos profetas. Es una lectura fuerte. Es decir, Elías no tuvo fácil ese momento. Era un encuentro en el que si él no tenía fe, y por eso la charla anterior, si Elías no tenía fe, no era capaz de hacer esa apuesta en la que ponía en peligro su vida. Pero tenía una fe tan grande que dijo, Yahvé no me va a dejar solo. Él va a encender esta ofrenda, va a consumirla y va a mostrar su poder. Y así ocurre. Al final, después de esta batalla, Elías degolló a los profetas de Baal y el pueblo reconoció al Dios de Yahvé, pues la única ofrenda que se encendió en llamas fue la de Elías. Después de esta batalla, él debe huir y alejarse. Y es aquí donde le habla el Señor y le muestra que su presencia siempre estará con él, pero de maneras ya no extraordinarias, sino en el susurro del viento, en lo aparentemente imperceptible. Y es allí donde le da una nueva misión. ¿Cuál es la invitación que les hago hasta aquí? Que vayan al texto de Elías. Porque ¿qué es lo que yo, a Primera de Reyes, qué es lo que yo pretendo en esta primera intervención? Que comprendamos que como miembros de una comunidad que en cada retiro le declara la guerra a los falsos dioses, si no tenemos la fe de Elías, si no amamos a Cristo, si no comprendemos la presencia de Cristo, vamos a terminar nosotros deshechos en lágrimas y en las tribulaciones vamos a negar a Dios. Así que este contexto es un contexto de batalla, porque quien decide seguir a Cristo debe comprender que está en una continua batalla. Por eso quise escoger este texto. Elías llega a comprender que Dios está presente con él luego de una gran batalla, pero es una batalla física que luego lo lleva a una batalla en el corazón. Ustedes en cada retiro tienen una batalla física y tienen que prepararse para esas batallas. Por eso hacen ayunos, por eso se preparan de diversas maneras externas. Pero muchas veces luego de estas batallas, como la de Elías, llega una batalla interna, que es lo que le ocurre después de este acontecimiento del enfrentamiento con los falsos dioses a Elías. Pues bien, quise comenzar con este texto porque el Corpus Christi es la fiesta en que más fuerte que un huracán, más transformador que un terremoto, con mayor poder de consumir y arder que el fuego, aparece la Sagrada Eucaristía, no espectacularmente, sino como aquel susurro en el que Elías cubre su rostro con el manto y entra en intimidad y amistad con Yahvé. ¿Ven la relación que estamos haciendo? Estamos realizando la relación de que Elías cubre su rostro ante la presencia silenciosa de Dios, así como nosotros cubrimos nuestro rostro en la Eucaristía. Por eso las mujeres utilizan, se me olvida el nombre, la mantilla, ¿no? Viene de acá la tradición, cubren su rostro por el susurro de Dios. Por eso una vez que ingresamos al Santísimo, nos ponemos de rodillas como reverencia ante la presencia del Señor,
que aunque no lo vemos de una manera, digamos, desde el tacto, la vista, el gusto, el olfato, desde los sentidos, sí desde el Espíritu logramos percibir su presencia real en la Eucaristía. Es la Eucaristía la presencia real, pero silenciosa del Dios de la alianza, del sí de Dios que en este tiempo, como en el de Elías, nos prepara para la batalla, nos muestra cuál es la misión a la que nos llama y nos consuela en la tribulación. ¿Por qué digo que nos muestra la misión a la que nos llama? Porque Elías, después de que ocurre esto, él sabe que queda desterrado. Hizo quedar en ridículo a los falsos profetas, pero no por eso ya iba a ser bien recibido. Él se va a la cueva y espera, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Pero es allí en el susurro donde Dios le da una nueva misión, de la que hablaremos más adelante, y es que vaya y escoja a Eliseo, quien va a ser su sucesor. Pues bien, es en el Santísimo donde encontrará las respuestas más acertadas a la pregunta que inquieta nuestros corazones: ¿y qué espera Dios de mí? Y ya llevo tantos años en lazos, y ya llevo tanto tiempo sirviendo al Señor, pero Padre, aún no sé qué espera Dios de mí, y por eso me confieso, dígame usted. Y uno, no pues, ora es la solución. Ve al Santísimo, habla con Él, y allí el Señor te dirá de una manera evidente qué espera de ti. Pero hay una condición: Elías estaba en la presencia de Dios. Muchas veces no estamos en la presencia de Dios. Creemos que estamos, pero no lo estamos, porque tenemos un corazón muy acelerado. Qué difícil es entrar al Santísimo luego de ver tantas imágenes que aparecen en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, de atender todos los negocios que ustedes tienen y decir, listo, apagué y entré a orar. La mente sigue dando vueltas. Hasta que no logres aquietarla, no lograrás entrar en la presencia de Dios. Pues bien, como estamos hablando del silencio, y para evitar que se me duerman, vamos a decir ahora como un susurro: ¿quién como Dios? Muy bien, para que no se me duerman. Ahora, aunque lo dijimos como un susurro, vean qué bonito, no por eso pierde la fuerza, porque no es la voz, sino el corazón y el intelecto con el que se dice, que se unen como alabanza a Dios. Eso es el silencio y eso es la Eucaristía. No porque gritemos nadie como Dios quiere decir que lo sienta, pero aunque lo diga como un susurro, si está el corazón conectado con Dios, llega más lejos que aunque lo grite. Eso es a lo que nos lleva esta primera parte, a que comprendamos que el silencio es un requisito, pero es un silencio que no es indiferencia, es un silencio que une, como el ejemplo que puse, en los momentos límite, en las situaciones límite, cuando un amigo está llorando, una amiga está llorando, y que uno empieza a pensar, Dios mío, ¿qué le digo? No le digas nada, abraza y deja que el Señor le hable, porque necesita pasar por el silencio para encontrar la respuesta desde Dios y no desde nosotros. Queridos cristianos, nuestra sociedad vive en lo contrario al silencio de Dios. Estamos en guerra. Vean la noticia tan triste de Medio Oriente. Vean Ucrania y Rusia. Vean nuestro país. Estamos en guerra en el mundo, caos bélico donde miramos, polarización y división en nuestro país, diferencias y aislamiento en las familias, tentaciones de violencia, de separación o de aislamiento por el demonio en familias católicas y devotas. Si tú estás casado y llegas en crisis, comprende lo que el Señor hoy te está diciendo: en Él somos uno y con Él lograrás sacar adelante ese proyecto que aparentemente ya no tiene solución, pero tienes que acudir a Él, porque todo el mundo está en un caos y solo quien va al silencio va a lograr salir del caos. Pues bien,
aunque asistamos a la Eucaristía, muchas veces no logramos recibir su efecto de unidad debido a la división en que vivimos. Por eso, dentro de las palabras que le dirige Yahvé en medio del susurro a Elías, le dice, esto no lo cité en la lectura que leí al inicio, pero en el susurro de Dios, cuando Dios le habla en el susurro, le dice también las siguientes palabras: dejaré un resto de 7,000 en Israel. ¿Cuántas personas? 7,000. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. Vean qué interesante. Le dice a Elías, mira, te voy a dar una nueva misión y a esta misión solo llegarán los que sean tan firmes como tú, que no se arrodillen ante Baal y que no besen la boca de los falsos dioses. Qué interesante lo que le dice Yahvé, porque en este contexto de división, qué fácil nos resulta inclinarnos ante los falsos dioses. Así que no son muchos, pero son quienes se mantuvieron, mas no se puede mantener los tibios, los distraídos, los que mezclan su fe con cualquier tendencia del mundo, los que asisten a conciertos paganos, los que dicen te amo Señor, pero viven en tibieza espiritual. Muchos doblarán las rodillas ante Baal y besarán. Este término es muy interesante. Es decir, untarán sus labios de falsas doctrinas. Cuando en tu trabajo hablan mal de Dios y tú te quedas callado, estás untando los labios de los falsos dioses. Cuando no defiendes tu fe, cuando ridiculizas tu fe, cuando los demás se ríen de tu comunidad y tú te quedas callado y das un paso atrás y no eres firme con Dios. Así que muchas veces terminamos nosotros ensuciando nuestros labios de falsas doctrinas o de palabras de división. Cada que peleas con grosería en tu hogar, estás mojando tus labios con falsos dioses. Estás permitiendo que tu lengua que recibe a Cristo se contamine. Y por eso en esta fiesta hoy el Señor te dice, vuelve a enderezar tu hogar, pero primero también endereza tu corazón, endereza tu vocabulario. Y le dicen a uno, padre, es que es cultural. No es cultural, porque cuando naces, no naces diciendo groserías. Se adquiere en el tiempo y tú mismo ya lo aprendiste y lo volviste tuyo. Pero cuánto mal hace a tu alma. En nuestras familias hay división. Muchas veces somos lo contrario al silencio que une. Somos algarabía que destruye. Y nos reunimos como comunidad y no hacemos silencio para orar, sino para destruir muchas veces. Así como una bomba que con el caos, un ruido inmenso genera donde llega, es el chisme, el criticar a tus hermanos, el señalar, el reunirse en comunidad para hablar del que no está presente. Todo lo que está ocurriendo hasta dentro de nuestras misiones y de nuestras familias. Si comprendemos que solo 7,000 no doblaron las rodillas ni besaron a los falsos dioses en el tiempo de Elías, el cristiano para mantener su fe debe doblar sus rodillas ante Jesús para mantenerse firme ante la Eucaristía Santa, el nuevo y más profundo susurro del amor de Dios. Hoy el Señor nos exige firmeza y por eso, para comprender la espiritualidad eucarística, tenemos que comprender el contexto en el que aparece como susurro y presencia para fortificar y sanar. Es un contexto de guerra y hago énfasis en esto porque hay guerra en el mundo, pero también en Lazos hay guerra. Y ya algunos están dejando entibiar su corazón por empezar a mirarse unos a otros y dejan que empiece a crecer la semilla de la división. Y esto no es ser uno en Él. Aunque el centro de esta charla es Jesús Eucaristía, hoy Jesús Eucaristía te dice, quiero que sean uno, porque para eso yo me hago uno con ustedes, para que sean uno, como el Padre y yo somos uno. Es la oración sacerdotal que hace nuestro Señor Jesucristo. Así que es un contexto de guerra, un contexto de defensa, de lucha por el verdadero Dios. Solo así esta fiesta
será de silencio que fortifica, de silencio que prepara, de silencio que une para comprender la misión que Dios tiene para ti y para mí. Elías, y con esto termino la primera parte, Elías comprendió la inmensidad de Dios en la imperceptible presencia del susurro. Y repito esta frase porque ya los veo cansados. ¿Quién como Dios? Elías comprendió la inmensidad de Dios en la imperceptible presencia del susurro. El cristiano comprende que esta batalla de los últimos tiempos solo se vence desde una espiritualidad de intimidad y presencia ante Jesús Eucaristía. El sí de Dios con el sí de una comunidad, de una familia, de un hogar que dobla su rodilla ante Jesús. ¿Quién como Dios? Ya vimos el primer elemento. Ahora vamos a adentrarnos de una manera más profunda con esa presencia real y silenciosa. El primer paso que dimos fue un poco contextual, situarnos nosotros como comunidad, como familia, y nos damos cuenta que nos falta silencio, ¿sí o no? Sí nos falta silencio, nos falta mucho silencio. Bueno, ahora el siguiente paso es adentrarnos al silencio de su presencia real, silenciosa, pero profundamente penetrante. El silencio no solo nos pone de cara a Dios en su presencia amorosa, sino que muchas veces, sobre todo después de una situación límite, se vuelve incómodo o pesado. Una vez volvemos al ejemplo, quizás algunos de ustedes han servido de paño de lágrimas para una persona que acaba de pasar un momento límite. Después de un silencio de amor, llega un momento incómodo de silencio en el que ya no sabemos qué decir, pero alguien tiene que decir algo y no sabemos qué hacer allí. Pues bien, nos dice el cardenal Sará, muchos de nuestros contemporáneos no son capaces de aceptar el silencio de Dios. Vean qué interesante, nos vamos a adentrar ahora al silencio de ¿quién? De Dios. No admiten que se pueda establecer una comunicación si no es por medio de palabras, gestos o acciones concretas y visibles. Hay personas que a cada instante tienen que estar hablando y hablando para que la otra persona crea que es importante para la otra persona. Algo que ocurre por lo general es que la pareja de enamorados, luego del enamoramiento, llegan a un punto en el que disfrutan de un fin de semana, ya no haciendo y haciendo, sino durmiendo. Y es bonito, estando, sintiendo la compañía del otro. Ese silencio también es muy importante. Ahora bien, sin embargo, nos dice el cardenal Sará, Dios habla con su silencio. El silencio de Dios es una palabra. Su verbo es soledad. La soledad de Dios no es una ausencia, es su propio ser, su silenciosa trascendencia. Vean qué bonito esto. Voy a repetirlo. Su verbo es soledad. La soledad de Dios no es una ausencia, es su propio ser, su silenciosa trascendencia. Es muy profundo lo que nos dice el cardenal Sará y conecta perfectamente con el texto que vimos del profeta Elías. Muchos de nosotros hemos experimentado el silencio de Dios y lo hemos visto como una ausencia. ¿Dónde estás, Señor, en este momento? Ante la inexplicable realidad de la muerte de un ser querido, de una persona cercana, ante la enfermedad, ante las deudas una tras otra, ante la realidad de que los negocios no salen. Y, Señor, pero ¿dónde estás? Este silencio de Dios ante las injusticias,
ante una herida afectiva, Señor, te pedí tanto un hombre y mira la herida que me generó. Sin embargo, este silencio solo hace más patente una realidad fundamental para ser eucarísticos. Somos seres de polvo, y esto hay que ponerlo en negrilla. El silencio de Dios nos confronta con nuestra realidad, y es una realidad de que somos seres de polvo. Nos confronta con nuestra pequeñez, nos desinfla de las falsas tarimas en que nos ponemos y nos pone cara a cara con nuestra frágil condición. El silencio de Dios es necesario, como fue necesario para el pueblo de Israel después de salir de la esclavitud del faraón, andar por el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y a veces nos impacientamos porque llegó la tribulación hace un mes. El silencio de Dios puede tardar, tarda cuanto te demores en purificar tu corazón. Esa es la clave de discernimiento, porque muchas veces es un silencio que nunca es infructífero, y es un silencio con un fin, y en cuanto no comprendas el fin del silencio de Dios, Dios no dará su palabra creadora y vivificadora para la situación en la que te encuentras. Así que en la Eucaristía, en la adoración eucarística, en el Santísimo, muchas veces encontramos más preguntas, más cuestionamientos, más dolores florecen a pesar de la paz que se comunica. ¿Por qué ocurre esto? Y le dicen a uno: Padre, es que desde que comencé mi proceso de fe, más siento el silencio de Dios, más me cuesta escuchar su palabra. Y nos dice el cardenal Sará, respondiéndonos a cada uno: estamos ansiosos de dar una respuesta a tantas dificultades, sufrimientos y desastres como se abaten sobre la humanidad. Olvidamos que el origen de nuestros males es la ilusión de ser algo más que polvo. El hombre que se endiosa no quiere saber que es mortal, y por eso el silencio de Dios. Vean qué bello esto. Es un silencio que confronta para que te agaches, para que dobles tu rodilla y para que recuerdes de dónde naciste. Aquel silencio incómodo, aquella situación difícil que has vivido, en el que no nace tanto ir a adorar en el Santísimo, en la que no nos nace ir a la Eucaristía, es la que nos hace madurar. Es un silencio necesario, la que nos ayuda a confiar más allá de cualquier lógica humana. La Eucaristía, en su aparente silencio, une, da plenitud, confronta, examina y sondea el corazón. Por eso, en cuanto más sientas el silencio, no le huyas a la Eucaristía, solo allí encontrarás la palabra. Ni siquiera en las charlas de muchos oradores, solo en la Eucaristía y ante su presencia encontrarás la respuesta exacta que tu corazón necesitaba. Y eso es la Eucaristía. Ante la inmensidad imperceptible, vean qué términos tan bellos, inmensidad imperceptible. No queda otra cosa sino unirnos al silencio, y en el silencio no comprender ni buscar comprender, sino confiar y amar. ¿Qué comprendió Sor Faustina Kowalska? ¿Y cuál fue la insignia que le dejó el Señor al aparecerse? Que diga Jesús, no se me duerman, ¿quién como Dios? Que diga Jesús. ¿Y qué dice en la inscripción del Sagrado Corazón? Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, no dice, dame las respuestas, en ti tengo la certeza, en ti la... Cuando nos acercamos al inmenso amor de Dios, debemos comprender la nada que somos. Recuerden la anécdota de San Agustín que ya todos conocemos, que vio al niño en la playa y que le dijo al niño: ¿y tú qué haces aquí? Haciendo un hoyito, intentando meter el mar en ese huequito. Y le dice el niño:
es lo mismo que tú intentas hacer, intentando encerrar el inmenso mar del amor de Dios y de la Santísima Trinidad en un hueco tan pequeñito como es tu mente. Así que la vía de la comprensión es equívoca, pero la vía de la contemplación es la vía que el corazón del creyente debe escoger. Es un silencio en el que no se busca comprender, sino confiar y amar. Y con esto no digo que la fe sea irracional, esto es otro tema. Aquí estamos hablando es de la contemplación que confronta y del silencio de Dios que une, en la que su palabra no está definida, ni siquiera en el catecismo. Ante las situaciones límite que vivimos, es en la Eucaristía donde encontramos esa respuesta que ningún libro nos va a dar. Estamos acostumbrados a que muchos de nuestros encuentros son movidos por alguna pasión. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol? Bueno, pensé que iban a decir todos que a mí. Bueno, a mí me gusta el fútbol. Y si me dicen, padre, vamos a jugar fútbol, pues si no hay Eucaristía, si no hay tanto, pues uno va a jugar fútbol y va con alegría. ¿A qué voy con esto? En este tránsito quiero que comprendamos que muchos de nuestros encuentros están unidos a una pasión. Yo les digo, vamos a un asado, todos nos alegramos porque está la pasión del alimentarse. Si yo les digo, vamos a ir de compras, porque está la pasión de satisfacer, del deleitarse por la vista en el centro comercial donde todo es atrayente. Así que muchas veces vamos a encontrar que unión y sensación está entrelazado para el mundo. Ese binomio, unión y sensación, es casi que un requisito para el mundo. Por eso la prueba de que son amigos para alguien del mundo es, ven y te tomas una cerveza, y si no, no eres mi amigo. Es decir, unión y sensación es lo que ofrece el mundo, para que realmente haya algo de unión. Este binomio es muy peligroso, porque de tantas sensaciones puede que se embote o se asfixie cualquier relación. Es como ir al gimnasio y hacer pesas para verse musculoso, pero con pulmones y un corazón sin vitalidad. Hay muchas personas que llegan al gimnasio solo a inflarse, pero cuando los ponen a hacer y levantar, o por ejemplo, llegan a Manizales a subir una falda corriendo, un viejito les gana subiendo, que tiene vitalidad en su corazón. Así que eso es lo que ofrece el mundo, unión y sensación, aparentar y aparecer, es lo que nos ofrece. Hay que huirle a que lo que nos mueva en nuestros grupos sea la sensación de compartir. En un retiro, por ejemplo, cuando se dice, ¿cuántos aquí para ir a misionar? Porque necesitamos en África que todos vayamos. Quizás muchos dirán, yo quiero, porque está la sensación del servicio. También hay que huirle a ese binomio en nuestras reuniones. Muchas veces aparecemos cuando hay que hacer y desaparecemos cuando hay que ser, es decir, cuando hay que orar. Este binomio del mundo puede adentrarse también en nuestras comunidades. Muchas veces de compartir, de salir a misión, porque si para el mundo unión y sensación están unidos, para Dios, vean el binomio de Dios, es unión y purificación para una unión más perfecta. Para Dios, cada vez que busques su unión, Él te va a purificar. Por eso, si decides seguir al Señor, prepárate para la prueba. No prepárate para el deleite. Y aunque hay deleite en el servicio por la paz que produce, que es incomparable y no la ofrece el mundo, no quiere decir que sea fácil. Por eso el mundo te ofrecerá unión y sensación. Cristo, unión y purificación. Y por eso lo conecto con el silencio de Dios. Porque es un silencio para purificar, para unir de una manera más perfecta y más plena. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces saldremos del Santísimo, como decía, con más preguntas que respuestas. Y diremos, Padre, pero ya llevo un mes yendo al Santísimo y no me dan ni una respuesta. Es que el objetivo, recuerda, no es unión y sensación, sino purificación. Y esa purificación quizás necesita de
mucho silencio. Padre, llevo 1 año, quizás necesitabas ese año. Llevo 2 años, quizás necesitabas 2 años, 3, 4, 5. Bueno, Santa Teresa tuvo ¿cuántos años de sequedad espiritual? 15 años para llegar a escribir las moradas, porque luego de esos 15 años de purificación logró dar el sí, ese paso grande, y llega a realidades profundas de contemplación y de mística. Pues bien, muchas veces salimos del Santísimo con un sinsabor que exige un gran salto de fe, como lo decía la anterior charla, porque su presencia real no es sensación extraordinaria. Por eso la mejor manera y pedagogía de decirle a los niños es cuando van a la Eucaristía. La Eucaristía es como los vegetales, yo les digo, ya quizás muchos la han escuchado, ¿no? Que no es dulce al paladar, pero sí que es necesario para el alma, ¿no? La Eucaristía no es para la sensación ni para el deleite como la pizza, pero si como solo pizza, me enfermo. Tengo que darle vegetales a mi ser, tengo que confrontarme a mí mismo en el silencio, incluso en el silencio de Dios muchas veces, porque su presencia real es purificación, don y gracia que inunda el alma, pero el cuerpo no percibe. ¿Ven la diferencia? Y por esto, en esta fiesta del Corpus, recordamos el Adoro Te Devote. ¿Qué es el Adoro Te Devote? ¿Quién lo escribió? Santo Tomás de Aquino. Y el Adoro Te Devote es una oración muy bella, es un tiempo eucarístico que empieza a florecer. Santo Tomás de Aquino también le piden escribir algunas partes del misal y reúnen a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino y les dicen, escriban un himno a la Sagrada Eucaristía. Y dentro de muchas realidades que hubiera podido escribir Santo Tomás de Aquino, escribe: te adoro con devoción, Dios escondido. Vean cómo inicia. No inicia hablando de otras realidades. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Ya es el momento de la confianza. No está pidiendo certeza. ¿Ven lo interesante? Primero Santo Tomás de Aquino comienza diciendo: te adoro con devoción, Dios escondido, silencio de Dios. Y luego no dice, ayúdame a comprenderte, sino que dice, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Y continúa. Vamos a ponernos en pie. Con esto ya vamos cerrando la segunda parte. La primera parte, el gran silencio, susurro en nuestra sociedad. Un silencio que muchas veces es necesario y que debemos nosotros tener. Segunda parte, el gran silencio de Dios, que ahorita cerraremos o concluiremos para ya adentrarnos a la tercera parte, a la purificación, al permanecer en Él. ¿Recuerdan cómo se llama el profeta del que estamos hablando? Elías. Qué bello es Elías. Es temeroso ante los que lo persiguen. Se esconde en una cueva. Vean qué interesante.
muestra su humanidad de una manera tan palpable, luego de ver cómo Dios actuó en el fuego, consumiendo la ofrenda, recuerden, y que dejó en ridículo a los dioses de Baal. Luego de que lo reconocieron, ¿qué hizo? Se escondió en una cueva. Pasa el terremoto, el huracán y el fuego, pero comprende el susurro porque su corazón se encuentra en medio del susurro, de la incomprensión, sin palabras, enmudecido ante lo acontecido. En su vida ha pasado por tantas pruebas, teme por su vida, teme pues no logra comprender la acción de Dios. Se esconde en una cueva porque no encuentra solución, no encuentra palabras, no sabe cómo afrontar lo que acaba de vivir, y allí Dios sale al encuentro. Aquí que quiero que comprendamos que Dios sale al encuentro de Elías como susurro, porque Elías también tiene un corazón que se encuentra como susurro. Es decir, Elías está completamente deshecho de concepciones y de certezas. Está completamente abandonado. No sabe qué hacer con su vida. Y es ahí donde aparece Dios como un susurro. Es decir, para que Dios aparezca ante ti, tienes que tener un corazón como el de Dios. ¿Y esto cómo es? Un corazón vacío de ti. Elías estaba tan vacío que se escondió en una cueva porque no tenía palabras, ni acciones, ni gestos con qué defenderse ya. Estaba atemorizado por su vida, y es ahí donde sale Dios a su encuentro. Por eso Dios saldrá a tu encuentro en esa crisis tan grande que tienes, en cuanto te mantengas en pie y no vacile tu fe. Por eso la anterior charla era tan importante, porque la fe es el instrumento para mantenernos en pie, y en este momento comprender el silencio de Dios y confiar con una certeza de que Dios está conmigo, aunque sea tan imperceptible como el susurro. Jesús, en esta fiesta bella del Corpus Christi, nos quiere unir para permanecer en Él. Él sale a nuestro encuentro, nos invita a salir de nuestras cuevas y falsas seguridades y comprender que su silencio es presencia penetrante, que consume, que retumba, pero que requiere reconocernos como nada. Pasar por el silencio, por la aridez y mantenernos en pie ante la prueba. Ser eucarísticos es permanecer. Así que esta fiesta no es un fogonazo. Esta es la fiesta que viven los que permanecen eucarísticamente y en la que se nos invita a vivir eucarísticamente. Ser eucarísticos es permanecer aún ante la duda, adorar y confiar ante la aparente no presencia. Es una unión más allá de cualquier sensación. Es una unión en la que solo desde el corazón se puede mantener, y solo amando se puede permanecer. Vean qué bello lo que nos ofrece hoy el Señor. Damos pues un paso más. El silencio permite que el corazón permanezca. No se permanece en la algarabía, no se permanece en el ritmo del día a día, se permanece en el silencio contemplativo. Sin silencio no hay permanencia. Es contrario a lo que ofrece el mundo. Aquí con Dios, en la contemplación de su presencia, las palabras van dando un paso al lado para que la presencia que penetra y actúa logre unir en un mismo latir ambos corazones. Y nos dice el cardenal Sará, el silencio divino es una revelación misteriosa. Vean qué bonito. Es decir, por más que queramos definirlo, escapa a nuestras manos. El silencio divino es una revelación. Por eso es misterioso, porque ¿cómo se revela en el silencio? Pues solo Dios lo puede hacer.
Dios no es insensible al mal, dice el cardenal Sará. A primera vista, se podría pensar que Dios permite que el mal destruya a los hombres, pero aunque Dios guarde silencio, no sufre menos que nosotros ese mal que desgarra y desfigura la tierra y su corazón. El silencio de Dios es inaprensible, pero el hombre que ora sabe que Él le entiende. Por eso muchas veces habrán preguntas que nos hacen y no tendremos respuesta. ¿Y cómo hace usted para mantenerse firme en esa tribulación? Todo es gracia. Dios me da la gracia. Dios es mi fortaleza. ¿Y cómo haces tú para mantenerte en pie? Dios es el que está haciendo la obra. La Eucaristía es esa fortaleza que nos ayuda a permanecer, que requiere un movimiento humano, pero que respalda con un movimiento divino muy grande. Por eso, ante Jesús Eucaristía, nos ponemos de rodillas, doblegamos nuestro ser, porque aunque sin respuestas, sin palabras muchas veces con qué dirigirnos, confiamos en que no estamos ante un insensible, sino ante el más sensible y compasivo de todos. Su silencio comienza a ser presencia poderosa, más allá que cualquier palabra. Ante el silencio de Dios aparece la contemplación del creyente. Ante el caos del mundo, el creyente no dobla rodilla a falsos dioses para encontrar respuestas, sino que dobla sus rodillas ante Jesús y confía. Y entre mayor su confianza, más logra unirse y verlo detrás del aparente velo. Pues bien, este misterio de silencio y presencia se hace patente en la Sagrada Eucaristía, pero que no nos confunda. No es un silencio de indiferencia, sino que hace madurar al confrontar, y madura en cuanto te des cuenta qué es lo que ocurre en la Eucaristía. Recuerden lo que ocurre en la Eucaristía. Cristo se parte a sí mismo, se entrega por ti y por mí. Y aunque no lo vemos, lo sabemos, lo recordamos, lo vivimos. Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué decimos nosotros? Ven, Señor Jesús. Es decir, unimos el pasado, anunciamos tu muerte, lo conectamos con el presente, proclamamos tu resurrección y aguardamos el futuro. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Es decir, la Eucaristía conecta el pasado, el presente y nos une a la nueva Jerusalén. Por eso es la certeza más grande. No es un silencio que genera indiferencia, es un silencio que confronta y que penetra y que une de una manera profunda, que une con el pasado, que da fuerza en el presente y que proyecta hacia el futuro. Nosotros tenemos la presencia real de Jesús. Pues bien, este misterio de silencio y presencia se hace patente en la Sagrada Eucaristía y ya estamos en el centro de nuestra charla. La Eucaristía como signo de unidad entre Cristo y nosotros no aparece como un paliativo. ¿Recuerdan lo que es un paliativo? Yo tuve que buscar en internet cuando escribí. Paliativo es algo que se da al paciente, pero que se sabe que no lo va a curar, sino que va a ayudar en su dolencia, pero no le va a quitar el dolor en sí mismo, sino que lo va a ayudar. La Eucaristía no es un paliativo. Paliativo es lo que ofrece el mundo, las drogas, el dinero, el comercio, todo esto puede ser un paliativo para tus necesidades, pero la Eucaristía es certeza, no es como un calmante o un espejismo de aparente presencia, es el signo visible de la gracia invisible, así lo define el catecismo. Cuando hablamos de sacramento, es un signo visible de la gracia invisible. Eso es la Eucaristía, el signo visible del pan, de la gracia invisible, de su presencia amorosa, que nos une a su corazón. Es el centro de la vida cristiana. En otras religiones tienen paliativos o pequeños ungüentos para la vida. Por eso algunas personas dirán, pero yo en el budismo encontré paz.
un paliativo, pero en la Eucaristía encuentras paz y certeza. Es algo más allá que cualquier paliativo. Con eso no estamos diciendo que en otras religiones no se encuentra algo de la verdad suprema. Claro que sí, son vestigios de ella, pero la verdad y la certeza solo se encuentra en Jesús Eucaristía. Por eso tenemos la presencia real con nosotros. Nosotros tenemos la presencia real, el sí de Dios. Su todo llega a nuestra nada para que seamos algo, como decía Santa Catalina de Siena. Mas para lograr entrar en el misterio como Elías, hay que mantenerse en pie ante las pruebas y enfrentar a los falsos dioses con valentía y firmeza. Mas todo esto solo se logra permaneciendo, que es ahora el centro a lo que vamos a dirigir nuestra charla, porque lamentablemente no estamos permaneciendo. Como lazos, como familia, como comunidad, no estamos permaneciendo. Ya el hombre reza por un lado, la mujer por el otro, y las parejas no tienen tiempo para orar juntos. Ya cada uno está rezando a medias las oraciones del consagrado, corriendo, o a veces hasta ni se rezan. El que se une a Jesús y lo reconoce en la Eucaristía, lucha por permanecer. Por eso ahora nos lo enseña el mismo Cristo con insistencia y lleno de amor profundo en Juan 15, que es el momento de la parábola de la vid y los sarmientos. ¿Recuerdan la parábola? Digan sí. ¿Recuerdan la parábola? En esta parábola comienza diciendo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y hay algo muy interesante, porque la palabra permanecer aparece 15 veces, mientras que la palabra fruto solo aparece como 5 veces. Y muchas veces nosotros nos centramos ¿en qué? En el fruto y no en permanecer. ¿Y cuándo voy a tener la camiseta del color rojo? ¿Y cuándo voy a tener yo este puesto? ¿Y cuándo voy a subir en mi profesión? Pero la clave para Jesús en tu vida no es el fruto, sino que el permanecer. Y por eso es tan importante esta parábola. Permaneciendo es que comprendemos el camino del cristiano. Aquel silencio y presencia como el susurro, pero presencia viva y vivificante, requiere ver la vid verdadera que nos une de una manera profunda con el viñador. Aquel que permanece en la vid, aquel que logra tener un corazón eucarístico y adorador, no solo se fortalece, sino que Dios mismo lo purifica, lo limpia, lo prepara para que dé más fruto. Elías en el susurro comprendió una nueva misión y Dios le muestra el fruto que dará en el profeta Eliseo, quien será su sucesor. En el Santísimo, el cristiano que permanece y persevera se fortalece para comprender el nuevo rumbo, el nuevo camino que Dios tiene para él. Elías creía que debía volver a Israel a enfrentar o a hablar, y Dios le dice en el susurro: te voy a enviar a una nueva región y allá encontrarás a tal persona y a tal persona, y esa persona será tu sucesor. Es decir, una misión que ni siquiera él pensaba. Permaneciendo comprenderás cuál es esa misión impensada que Dios tiene para ti. Elías en el susurro comprendió la nueva misión, pero para contemplar la vid, para permanecer, hay que comprender cómo se hizo semilla y cómo pudo unirnos a Él, Cristo, que es la vid verdadera. Por esto quien adora la Eucaristía adora todo el misterio pascual y enmudece ante tan grande don y presencia. Lo precisa Benedicto XVI. Aquí voy a citar a Benedicto XVI, son 4 renglones, pero Benedicto XVI es tan profundo que necesito que estemos muy atentos a lo que nos dice, refiriéndose a la vid, a Cristo. Aquí en la hostia consagrada, dice él, Jesucristo se ha hecho por nosotros grano de trigo que cae en tierra,
vino del Padre, muere la pasión y muerte y da fruto hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Benedicto? Bueno, está presente como en Belén y nos invita a la peregrinación interior que se llama adoración. Benedicto XVI une con esta parábola de la vid para comprender el misterio eucarístico. Dice, la Eucaristía es esa semilla, pero no es una semilla que no ha dado fruto. Es una semilla que para ser semilla tuvo que caer en tierra, salir de la casa del Padre, morir la pasión y muerte y ser fecunda para ser vid, la iglesia, y que los sarmientos, nosotros, se alimenten de esta vid, de Jesús Eucaristía. Esto es lo que nos está diciendo. Solo Cristo pudo recapitular todos los seres, solo en Él y por Él y para Él, como se dice en la Eucaristía, en la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Cristo recapitula toda la historia de la humanidad y por Él y para Él y con Él logramos unirnos a la vid para dar fruto en abundancia y que el Padre, el viñador, deguste este fruto de santidad. Es la gracia de Dios, es la gloria del hombre viviente. La gloria de Dios es la... Ay, se me olvidó lo que decía ahí. Dios se glorifica, es lo que decía, Dios se glorifica en el corazón que le glorifica, es lo que quería decir. Así que el grano de trigo que cae del cielo, que es vid verdadera, porque solo Él puede unir a todos los sarmientos para que den fruto, Él mismo nos alimenta a nosotros, para que seamos más que chamizos, que seamos sarmientos, ramitas, que podamos dar fruto gracias a su savia, que es la sangre y agua que brotan de su costado como fuente de misericordia para nosotros. En la Sagrada Eucaristía, Cristo se ofrece al Padre para unir todos los sarmientos, para unir nuestros corazones. Por esto están íntimamente unidas las dos fiestas. ¿Cuál fue la fiesta del domingo pasado? La Santísima Trinidad. ¿Cuál es la fiesta de este viernes? El Sagrado Corazón. ¿Y cuál es la fiesta de hoy? El Corpus Christi, porque el cuerpo de Cristo nos une a la Santísima Trinidad gracias a su corazón desbordante. Por eso se encuentra en el centro, mostrándonos que nos une a la casa del Padre, pero es gracias a que tiene un corazón que nos ama profundamente, nos abre el vínculo de la paz, perdona nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo. Y el Espíritu Santo aparece como protagonista en la consagración. Por eso, Padre, te pedimos, dice el sacerdote, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. En ese momento de la consagración, el Espíritu Santo es fundamental. Se hace presente la Trinidad Santa, pero es gracias al corazón humano y divino de Jesús que nos une a su corazón para ser agradables y nos envía el Espíritu para que podamos dirigirnos a Él y decir, Abba, Padre. Por esto la Eucaristía es sacramento de comunión. Si dijimos que es silencio, no es para nada ausencia, porque está presente la Santísima Virgen abrazando al sacerdote en la celebración. San Miguel custodiando la entrada del templo para que nada interrumpa. La iglesia triunfante se hace presente y los santos ángeles cantando sin cesar, Santo, Santo, Santo. Por eso en la Eucaristía se une el cielo y la tierra, se une el hombre y su Dios. Y por eso si nos sentimos nosotros en ocasiones con el dolor de la ausencia de un ser querido, es en la Eucaristía donde te encuentras con toda tu familia, la presente y la que ya goza de la dicha eterna. Es la Eucaristía el encuentro entre Dios y el ser humano. La Trinidad se abaja, engrandeciendo al ser humano para que nosotros seamos uno en Él. Y la Trinidad Santa para lograr la inhabitación de Dios en el alma del justo. Ven lo grandioso y ven cómo somos uno, a pesar de no decir mucho en la Eucaristía, a pesar de no decir mucho en la adoración eucarística, somos uno
por lo que Cristo realiza silenciosamente. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Ahora viene nuestra respuesta. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Permanecer. Y esa es la invitación que nos deja. En Él somos uno, pero el Señor te dice, mira, en mí eres uno, pero si permaneces, si no perseveras, no esperes que seas uno. No importa el color que tengas de tu camiseta, si no permaneces te quiebras. Por eso hoy el Señor quiere que permanezcas. ¿Y cómo permanecer? Adorando. Este es el centro de la espiritualidad eucarística, en el silencio, la adoración. Y es la parte que ponemos en esta dinámica de amor, enmudecer y adorar. Nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sin momentos detenidos de adoración, esto es muy importante, por eso se fue la luz para que los que estaban cabeceando se despertaran. Nos dice el Papa Francisco, para permanecer, si Lazos quiere permanecer, si tu familia quiere permanecer, nos dice, sin momentos detenidos de adoración, de encuentro con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente que se multipliquen las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Vean lo que decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pero también nos lo afirma San Juan Pablo II. Es hermoso estar con Él y reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Muy bien. Llegando al final de mi intervención, ya vamos llegando al final, quisiera que nos sintiéramos en el mismo contexto que Elías, en medio de una batalla de los falsos dioses que quieren dividir el corazón del creyente y generar caos y terror en tu familia, en tu comunidad, en tu servicio, lo que nos pone en una misión titánica como cristianos. Debemos nosotros defender con la vida el gran misterio de Cristo. Esto sabiendo que Él ya dio su vida por nosotros. Aquí no es un intercambio injusto, es lo que al menos nosotros debemos darle al Señor. Esto sabiendo que llegarán los momentos de tristeza, de incomprensión, como cuando Elías sintió el susurro de Dios. Si estás pasando por la aridez y silencio de Dios, recuerda que Él se hizo silencio, escondió su divinidad en la cruz y en la sagrada hostia esconde su humanidad para decirte sí y espera de tu silencio un sí. Así que ante este silencio de Dios, logremos comprender nuestro camino desde la adoración y la unión a la vid verdadera, aquella que venció al mundo, que se hace presente para vivificar y que demos fruto, pero que requiere de nosotros una actitud de adoradores, de unión y entrega a Jesús Eucaristía, de permanecer para pacificar y sanar nuestros corazones y todos los que el Señor ponga en nuestro camino. En la Eucaristía se dan los dos momentos, el de la palabra que impera, la liturgia de la palabra, y del silencio que nos hace uno, la liturgia eucarística, la Sagrada Comunión. La Eucaristía nos une en un misterio de amor, nos une como familia, como comunidad de lazos. Cada cristiano, si no es eucarístico y no vive por y para la Eucaristía, termina con un apostolado infecundo, vacío, aburrido, criticando a los demás, criticando a los directores y a las demás personas, porque su corazón no encuentra el sentido que solo Dios puede darle en su servicio. Permanecer
es recibir los nutrientes de Cristo. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de alimentarnos siempre con el pan vivo bajado del cielo. Amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por ese silencio que no hemos comprendido en nuestras vidas. Dale gracias a Dios porque en Él somos uno. Y esperábamos que nos hablara de la unidad de otra manera, pero el Señor nos dijo, en el silencio también somos uno. Y nos confrontó porque nos llevó al desierto de nuestro corazón. Y nos confrontó porque habíamos olvidado que Él se hizo silencio, pero un silencio en presencia. Glorifica al Señor por su presencia eucarística. Ya no lo vas a buscar más comprender al verlo. Vas a confiar más y adorar más y glorificar más. Vas a comprender que cada vez que vas al Santísimo, cada vez que doblas tu rodilla ante Él, te espera la Trinidad Santa y el corazón amante de Jesús, de María, y el custodio guardián, San José. Entrégale al Señor tus necesidades, tus proyectos, tus sueños, Señor. Tú nos conoces. Esas dudas tan profundas, ¿qué hacer? ¿A quién elegir? ¿A dónde ir? Ya no me voy a desesperar tanto, Señor, voy a confiar más. Que seas tú el que lidere, el que guíe y oriente. Ya tu presencia es la palabra que necesitaba. ¿Por qué buscaba otras? Ayúdanos, te pedimos, a ser adoradores tuyos, a unir nuestro corazón a ti y a comprender que en ti somos uno y que contigo cualquier lucha o adversidad es pequeña. Somos más que vencedores en ti. Por eso te glorificamos, por eso te cantamos, por eso nuestro corazón se eleva a ti. Vamos a comprometernos ante Jesús, a permanecer. Solo te pide que permanezcas. La victoria es del Señor y del Cordero. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, los acompañe siempre. Amén.